Hoy. Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Un gusto verles. Espero que hayan pasado feliz Navidad, que hayan comido rico, que lo hayan regaloneado. Les quiero invitar a que hoy día podamos reflexionar en la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, por favor. Libro de Daniel, capítulo 7. Mientras tanto ustedes abren la Biblia, yo me voy a servir un poquito de agua. El mensaje de hoy día está referido al versículo 27 del capítulo 7. Pero vamos a leer el capítulo completo, ¿ya? ¿Alguien tendrá una Reina Valera que me preste? Solo para hacer la lectura. Bueno, antes de meternos en la lectura del texto, les quiero contar que el sermón de hoy día es un poquito complejo desde el punto de vista de que explicar lo que quiero explicar, hay que explicar hartos textos bíblicos. Entonces, les voy a pedir su apoyo en el sentido de que podamos juntos ir metiéndonos. Yo voy a ir trayendo algunos textos para que vayamos discutiéndolos, vayamos analizándolos y poder entender este versículo. Quiero hacer tratar de tomarme mi tiempo desde el punto de vista de explicarlo, pero no pasarme los 30 minutos, ¿ok? ¿Ya? O sea, si ya estoy en los 25 minutos, ustedes me gritan y yo a poder de síntesis, ¿ok? Pero la idea es meterse y tratar de entender esto cómo funciona, porque teológicamente hablando, meterse al libro de Daniel no es tan simple, ¿ya? Porque para explicarlo bien hay que ir para atrás, hay que ir para adelante, hay que jugar un poco y hay que tratar de entender esto para que lo entendamos bien. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es leer el versículo de nuestro mensaje, que es el 27, y luego voy a leer el capítulo 7 completo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, verso 27 dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ok? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día es de la victoria definitiva del pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, si tú eres del pueblo de Dios y yo soy del pueblo de Dios, acá en este versículo se nos está dando una promesa tremenda. Y la promesa es que nosotros y toda la iglesia, y luego voy a explicar cómo llegamos a la conclusión de que es toda la iglesia, porque acá este versículo está siendo dado en un momento en donde quienes son los destinatarios de este texto son los judíos. ¿Ok? Entonces quiero darme ese trabajo de explicar cómo vamos desde los judíos hasta nosotros. Pero ya adelantando, dando un poquito de spoiler, ¿ok? Lo que estamos diciendo acá y en la promesa del Señor es que nosotros, fíjense qué tremendo el versículo, nosotros vamos a recibir de parte de Dios todo el reino, todo el reino, el dominio, que es la soberanía, y la majestad de todos los reinos. De forma que va a haber un momento en donde va a haber una inversión de las cosas, una inversión del ejercicio del poder, y ahora la iglesia va a pasar en un momento histórico a dominar. Fíjense ustedes qué tremendo. ¿Ok? Entonces vamos a leer ahora el capítulo 7 completo. Ya, y vamos a ir poquito a poquito. ¿Ok? Capítulo 7.
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, el rey Belsasar es el hijo del rey Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces el rey Belsasar ya había empezado a reinar, Daniel había empezado el ejercicio de su función en Babilonia con el rey Nabucodonosor, él ya había muerto y ahora Belsasar está en el poder. En ese momento tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Como hay harto que explicar, yo voy a ir haciendo algunos anuncios acá que son importantes, ¿ya? El mar son las personas, es la multitud de las naciones, ¿ok? Entonces dice que estas bestias suben de entre la gente, fíjense ustedes. Estas bestias suben desde la multitud de las naciones, ¿ok? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso aniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible. Daniel estaba habituado a los sueños, pero esto ya le pareció demasiado distinto. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones que en mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad
acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y la boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y fíjense lo que pasa acá, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y habrá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El presbítero Roy tenía hoy día la predicación. Creo que está un poquito enfermito. Entonces me pidió el apoyo para venir a predicar. Cuando lo hizo, el primer texto que se me vino a la mente fue este. Y no me lo pude sacar de la cabeza. Así que dije, bueno, tengo que asumirlo. ¿Ah? Esto es lo que tengo que predicar. Y me he propuesto predicar este texto. Y ustedes van a ver que gran parte va a ser explicativo, más que aplicativo tal vez al final. Porque siento, queridos hermanos, y pienso que es muy importante que la Iglesia entienda los tiempos en los que vive. Todos nosotros entendamos los tiempos que vivimos, que no son tiempos fáciles, que son tiempos en donde debemos estar alerta, que son tiempos en donde como Iglesia debemos fortalecernos. ¿Y qué forma mejor de fortalecernos que conociendo la historia? ¿Y qué mejor si nosotros podemos saber cosas del futuro que el común de las personas no puede saber? Y aquí hay una noticia que, independientemente de cómo podamos llegar a ese punto de la historia, es tremendamente alentador. Porque lo que nos está diciendo el texto, y antes de entrar a temas históricos y todo lo demás, es que independientemente, queridos hermanos, de la opresión que tú puedas vivir, queriendo ser fiel a Dios, Dios da una promesa. Y la promesa es que tú vas a vencer. La promesa es que la Iglesia va a vencer. Y eso es tremendo. Va a vencer en última instancia, porque aquí se nos habla de lucha. Se nos habla que hay momentos en donde la Iglesia no gana. O sea, hay batallas que la Iglesia pierde, pero la guerra la gana. La visión de Daniel tiene 3 partes, súper claras. Primero, la visión en sí misma, ¿cierto? Donde él ve estas bestias que emergen del mar. Luego viene la parte del juicio, en donde llega un anciano de días y establece un tribunal. Y en ese tribunal, él le da el poder a alguien llamado el Hijo del Hombre. Y ese hombre, ese Hijo del Hombre, vence, ejecuta el juicio, ¿cierto? Hay una gran batalla, al parecer, porque la Iglesia lo pasa mal, pero finalmente este Hijo del Hombre, cuando ya termina de vencerlo todo, él toma todo esto que él ganó y se lo da a su pueblo. Son las 3 partes, que son como claras, ¿o no? Entonces, ahí entramos nosotros en materia. Y vamos a orar ahora para que el Señor nos ilumine el entendimiento.
Señor, te damos gracias esta mañana por estar acá. Somos un rebaño pequeño, pero Señor, tú elegiste primero a 12 y con esos 12 transformaste el mundo. Y queremos pedirte, oh Dios, que tú estés con nosotros esta mañana y que tu Santo Espíritu esté llenando este lugar para que nuestro entendimiento se abra, nuestro espíritu se vivifique y podamos marchar con fidelidad. Abre nuestro entendimiento y que tu palabra hoy día nos motive y nos lleve adelante en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Daniel es tremendamente significativo para la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en contextos en donde normalmente nosotros vemos al pueblo de Dios asentado en una tierra que le pertenece. Eso por lo menos es lo que pasa en la gran parte de la historia. El pueblo está en una tierra que normalmente le pertenece. Pero acá estamos en un momento difícil, un momento crítico, en donde el pueblo de Israel, y más bien la tribu de Judá, ha sido deportada. Sale de su lugar. Hay una disciplina del Señor ahí. Si bien el Señor gobierna los tiempos y Él pone reyes y quita reyes, acá el pueblo lo está pasando mal porque en parte hay una disciplina que le pesa, porque no hizo las cosas bien. Entonces toman a toda esta gente, el remanente, ¿cierto?, y lo llevan cautivo a Babilonia. Entonces el pueblo está viviendo en un contexto distinto, porque ellos necesitan ser el pueblo de Dios en tierra extranjera. Ellos necesitan guardar la ley, guardar su amor por Dios, cultivar su vida espiritual en una tierra que no les pertenece, que es gobernada por un dictador, que es Nabucodonosor y sus sucesores, con sus leyes, con sus antojos. Y ellos necesitan ser fieles en ese contexto. Es como que se parece a nosotros un poco, porque nosotros somos la iglesia hoy día, nosotros somos el pueblo de Dios, y es como que fuimos insertados a un plan redentor de Dios en la historia, pero seguimos viviendo en gobiernos humanos. Seguimos viviendo bajo líderes que no necesariamente son líderes cristianos, ¿cierto? Y líderes que honren al Señor. Y nosotros somos mandados por el Señor a conservar nuestra fe y a vivir nuestra fe en este contexto. Es como que nos parecemos un poco. Y allí aparece Daniel y sus amigos. Gente distinta. Gente que era sobresaliente dentro del pueblo. El capítulo 1 ya nos cuenta que ellos fueron elegidos por mandato del rey porque él quería prepararlos para que le ayudaran a gobernar. Pero la opresión es desde el primer día. La opresión que vive Daniel y sus amigos iba desde que les imponían ciertas cosas que debían comer hasta el hecho de que debían arrodillarse ante estatuas. En cierto momento, bajo el reinado de Darío, estaba prohibida la oración a cualquier dios que no fuera el propio gobernador. Y así, un montón de cosas que oprimían al pueblo. En ese contexto está Daniel. Y Daniel es un ejemplo, obviamente, de fidelidad. Es un tipo prácticamente intachable, que realmente es inspirador. Pero bueno, no es el punto. El punto es que este libro que él escribe, lo escribe para registrar su experiencia y para registrar las visiones que él va teniendo. Porque una de las cosas que nos queda clara en el libro es que Daniel es un tipo que tiene visiones y es un tipo que sabe interpretar las visiones. Entonces, la vida, la tensión que vive el pueblo en esa época se suscita porque los gobernadores tienen visiones, sueñan cosas y no saben resolver las cosas que sueñan. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que pasa, y aquí tenemos que hacer referencia al capítulo de 2, y hago este viaje, ¿por qué? Porque una de las cosas que ustedes tienen que saber es que el libro de Daniel está escrito de una forma distinta a lo que nosotros esperaríamos. Nosotros normalmente estamos enseñados desde el colegio a leer desde el inicio hasta el fin como una línea, ¿ok? Así nosotros leemos, pero los hebreos no escriben necesariamente de esa forma. Los hebreos a veces como que escriben así, como que empiezan a contar historias y las empiezan a superponer, hacen paralelismo, no solamente a nivel de escribir un poema o una prosa, sino que también son capaces de colocar historias en paralelo. ¿Ok? No quiero profundizar mucho en el género literario, si no se nos va a ir la media hora. Pero por ahora, créanme,
¿Ok? Por ahora créanme. Entonces, si nosotros queremos entender el capítulo 7, tenemos que entender y tener a la luz el capítulo 2. Porque lo que ustedes podrán corroborar después en sus casas es que el capítulo 2 y el capítulo 7 están uno sobre otro. Y en el capítulo 2, y sé que se lo voy a resumir, después ustedes lo leen con calma, el capítulo 2 habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Ya esta historia es conocida. Y él sueña con una estatua grande, en donde su cabeza es de oro, su pecho es de plata, su barriga es de bronce, sus piernas son de hierro y se empiezan a entremezclar con barro fundido hasta llegar a los pies que son de barro. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice el capítulo 2, y aquí vamos a leer por lo menos un par de versículos porque son súper importantes. Dice el capítulo 2 que pasa algo con esto. Pasa, y vayan por favor al capítulo 2, verso número 35, pasa algo muy raro y muy inusitado en la visión que él tiene. Y es que aparece una piedra que nadie sabe de dónde viene. Voy a leer el versículo 35 de la versión que yo tengo, perdónenme, ustedes me siguen allí. Entonces fueron desmenuzados, voy a leer del 34. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió, miren, fíjense ustedes en esto, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esa parte del texto, del capítulo 2, es crucial, porque está la figura, esta figura es destrozada por una piedra que nadie sabe de dónde viene, y esta piedra no solamente produce que esta estatua se venga abajo, sino que además esta piedrecita chiquitita, y aquí nos acordamos un poco de la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Pasa a ser muy grande, Nabucodonosor obviamente quiere saber el resultado de lo que significa su sueño, y Daniel se lo dice, y le dice, mira, la cabeza de oro eres tú, y los otros 3 reinos son reinos que te van a suceder, vienen después de ti. Probablemente es a partir de esta visión que Nabucodonosor se le sube el humo en la cabeza y empieza a hacer estupidez. Porque como le dijeron que era la cabeza de oro, ustedes van a ver en lo siguiente del texto que el viejo empieza a delirar, al punto que el Señor tiene que quitarle el reino y lo manda a pastar por 7 años para tornarlo humilde y demostrarle que Él es el Señor. ¿Ok? Pero no es el punto de este sermón. ¿Ok? El punto de este sermón es el siguiente, es que queremos entender el capítulo 7. Y en el capítulo 7 también se nos habla de 4 bestias que emergen del mar, ¿cierto? Y la primera bestia que emerge del mar es, si mi memoria no me falla, es un león. Después viene un oso, después viene un leopardo, y después viene una bestia que Daniel no sabe entender muy bien qué es. ¿Ok? Pues bien, sabemos entonces que el león tiene que ver con la cabeza de oro, es el rey Nabucodonosor. ¿Ok? Después entendemos lo siguiente, que el pecho, que es la parte de plata, es el reino que le sucedió, ¿cierto? Que son el reino medo-persa, ¿ok? Después de la parte del oso o de la plata viene el leopardo, la parte de bronce, y ahí nosotros tenemos el imperio griego. Y después del imperio griego, ¿qué viene? Naturalmente, esta parte de hierro con barro, ¿cierto? Y esta bestia ya que es un poquito más difícil de entender, nosotros tenemos el imperio romano. Fíjense qué interesante. Y la piedra, ¿a quién le da, queridos hermanos? La piedra le da en los pies. La piedra, ¿a quién ataca? Al imperio romano. Y aquí se produce una figura que tenemos que nosotros tener en mente para poder entender que es una pieza básica de la escatología y que tiene que ver con la visión del futuro que tienen los profetas. ¿Ok? Y qué mejor ejemplo para nosotros que vivimos en esta ciudad que la cordillera. Cuando yo era chico, yo estudié en un colegio que tenía un patio grande y nos formaban a todos a cantar el himno nacional. ¿Y qué es lo que veíamos delante nuestro? La cordillera. Y yo veía la cordillera y tengo desde chico
la imagen, sobre todo en la época de septiembre, octubre, donde hay más viento, en la tarde la cordillera queda despejadísima. Y desde niño yo siempre pensé que la cordillera era el cerro que está acá al fondo. Hasta que un día, por primera vez en mi vida, me subí a un avión. Y cuando me subí al avión, me di cuenta que este cerrito que está aquí es un cerrito nomás. Porque la verdadera cordillera está atrás. Y es una cantidad de cerros tremenda. ¿Me explico, cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si dibujas en un puro plano, y tú vas a dibujar una multitud de cerros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a acercar? Te das cuenta que todos los picos no son parte de la misma montaña, sino que cuando te empiezas a acercar te das cuenta que hay una separación. ¿Ok? Entonces el profeta Daniel, así que también como otros profetas del Antiguo Testamento, a veces nos dan visiones que describen el todo. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú vas a hacer el zoom con tu teléfono, le haces el zoom, te das cuenta de que dentro de ello hay mini historias, hay mini cosas pasando. Y eso pasa en la mayoría de las profecías de la Biblia. Entonces Daniel, ¿por qué se perturba? Porque hasta donde él conocía de las 4 bestias, él estaba más o menos claro, porque él ya había interpretado un sueño que era parecido. Pero en esta historia en particular aparece un dato adicional que él no conocía. Y es que la 4ª bestia, que él no puede asociar con ningún animal, tiene una forma rara. ¿Por qué? Porque esta bestia tiene 10 cuernos. Y no solamente los 10 cuernos, sino que, y además otro más, dice. Entonces ya se genera algo distinto, algo que él no entiende. ¿Ok? ¿Ok? Entonces fíjense lo siguiente, que el Imperio Romano da a luz otros sistemas de gobierno. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque hay cuernos. Los cuernos en el Antiguo Testamento ejemplifican el poder. ¿Ok? Se habla de chifres, se habla de cachos en los libros de los Salmos. ¿Y quién tiene los chifres? Es quienes tienen el poder. Entonces aquí hay gente poderosa que sale de este gobierno. Hasta allí alcanza a ver Daniel. Y Daniel lo que ve es lo siguiente, que dentro de este conglomerado de poder, ¿ok? Viene esta piedra, golpea, hay un juicio, un anciano de días aparece y le da el reino a este hijo del hombre. Pareciera en la visión de Daniel que todo esto ocurre como en un solo evento y todo esto se refiriera a una sola cosa. Pero vamos a entrar en la Biblia hoy y nos vamos a dar cuenta de que no, que necesitamos acercarnos a la cordillera y darnos cuenta de la cantidad de cerros que hay adentro. ¿Ok? Ok. Pero antes de hacer eso, quiero que nosotros a partir del propio texto de Daniel definamos 2 cosas. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que ver acá en el libro de Daniel, porque aquí ya hay información que está clara y que necesitamos ir fuera del libro para entenderla. Fíjense lo siguiente, que los santos del Altísimo, ¿se fijan esa expresión? Los santos del Altísimo ya fueron empleados en el capítulo 3. Cuando Sadraca, Mesaque y Abednego, ellos son arrojados al horno de fuego, ¿ok? Viene el rey y él habla de los santos, de los siervos del Altísimo, ese es el término que ocupa. Los siervos del Altísimo, en el libro de Daniel, son los siervos de Dios. Son los siervos de Dios. Y los siervos de Dios, sin ir más lejos, son la tribu que estaba en el cautiverio babilónico. Si nosotros queremos ser fiel al texto, lo primero que tenemos que entender, porque hay que hacer esta escala de a poquito, uno no tiene que llegar al texto y ya ponerle, somos nosotros. No, es muy rápido. ¿Ok? Vamos de a poco. ¿Ah? Vamos por partes. ¿Ok? Entonces, no, primeramente son ellos, son el pueblo que está ahí cautivo. ¿Y qué pasa? Que este hijo del hombre que aparece, ¿ok? Fíjense que a él, el anciano de días, a él le da el reino, el dominio y la autoridad. Es a él, ¿ok? Y es a través de este hijo del hombre que estos siervos del Altísimo obtienen el reino, el dominio y el poder. Eso ya aquí está claro. Entonces, esta gente que está allí van a recibir de alguien que no conocen el reino, el dominio y el poder. ¿Ok? Y ahora sí tenemos que hacer un salto y tenemos que salir del libro de Daniel. Y tenemos que ir a los evangelios. Hay muchos textos que leer acá, pero yo voy a leer solo 2 o 3. ¿Ok? El primero de ellos, y quiero que por favor lo vean, está en Marcos. Vean por favor en Marcos 14. Porque acá, ahora también los evangelios a ustedes les van a hacer más sentido. ¿Ok? Porque a veces leemos los evangelios como que son una cosa distinta. No, está todo anclado. En el capítulo 14
verso 61, se le dice a Jesús así. Dice, le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del bendito? Dice mi versión. ¿Cómo responde el verso 62? Que alguien lo pueda leer, por favor. ¿Qué contesta Jesús? Verso 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién es Jesús? Él mismo dice, ¿yo soy quién? Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta el peso de lo que Jesús está respondiendo? Porque el sacerdote le está preguntando, el sacerdote conoce el libro de Daniel. Y fíjense lo que Jesús le está diciendo. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy a quien el anciano de días le da el poder. Y veréis, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Hay que decir aquí aleluya. Se nos da para otra cosa. Pero aquí ya tenemos un detalle. ¿Se recuerdan? Vimos el cerro desde lejos, aquí ya estamos acercándonos. Y aquí pasan dos cosas que Daniel no se esperaría. Porque Jesús está allí, está encarnado, está en el final de su ministerio, pero a él aún no tiene el poder. Pero él aún no le da el poder a los santos del Altísimo. Para Daniel era todo en un mismo acto. Pero acá nosotros nos estamos dando cuenta que dentro de esto hay algo más grande. ¿Se dan cuenta, cierto? Por eso que la cuarta bestia tiene 10 cachos y de los 10 aún hay otro más. ¿Por qué? Porque hay mucha historia allí dentro. ¿Ok? Entonces aquí Jesús ya está dando un aviso. Yo soy el Hijo del Hombre. Y entonces sabemos que Jesús es la piedra de Daniel 2, que aparece de no nadie sabe dónde. Y Él es la piedra que le cae en los pies al imperio romano y lo derrumba. Es Jesucristo. Él es. Y los reinos se rinden ante Él. Ellos creen que oprimen y vencen, pero Jesús es siempre victorioso. Y Él es quien resiste, y Él es quien gana la victoria. Allí está el Señor. Y entonces tenemos que leer también, necesariamente, Lucas 20. Lucas 20, 17 y 18 dicen así. Pero él mirándolo fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. ¿No es acaso Pedro que dice que vosotros sois también linaje escogido y son piedras? Dice el apóstol Pedro que Jesús es la piedra angular. Y nosotros somos mini piedras también. Por eso que es esa gran montaña de Daniel 2. Jesús es la piedra que derrumba los imperios. Nosotros somos esas mini piedras que forman una gran montaña. Es imparable el reino de Dios. Ningún gobierno lo puede contener. No importa cuán infiel sea la iglesia. No importa cuánto nos olvidemos de Dios. No importa cuán divididos estemos. No importa quién gobierne. No importa nada. Porque Dios es el soberano. Y Él está desarrollando la historia que Él escribió. Nada sale de su poder. Tu vida está en su mano. A Él nada le sorprende. Nada le sorprende. Es maravilloso. Pero tenemos que continuar. Porque aquí ya tenemos más o menos, ya sabemos quién es el hombre, ¿no? El Hijo del Hombre. Y dice en Mateo 19, 28. Jesús le dijo, Mateo 19, 28. En verdad les digo que a ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Aquí Jesús lo dice con todas sus letras. Y Jesús se está identificando con Daniel 7, pero claramente. Porque Él dice que un día Él vendrá, y que un día el Padre le dará el reino, y que un día cuando el Padre le dé el reino, Él nos dará el reino a nosotros. ¿Es esto solamente una visión de Jesús? Veamos el apóstol Pablo, 1 Corintios, y vamos avanzando. Cuando yo llegue a Apocalipsis terminamos. ¿Ah? ¿Ya? 1 Corintios. Lo primero es entender de dónde viene esta expresión. Capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ya santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor. Por eso yo digo, hay que ir a Daniel con tranquilidad. Los santos del Altísimo, ¿cómo llegamos a la conclusión que somos nosotros? Porque es un entendimiento progresivo que tuvo toda la gente, todos los profetas. La tuvo Jesús y la tuvieron los apóstoles. Nosotros somos los santos. No es solamente el pueblo judío que estaba allá en Babilonia. Somos nosotros también. Somos todos los que hemos sido llamados. Somos los que estamos en Cristo. No somos los que estamos solo en la iglesia presbiteriana. No, según el apóstol Pablo, son todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esta profecía tiene total relación con nosotros. Y eso es una bendición. Es una bendición. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasa aquí que la victoria, queridos hermanos, no viene antes de la persecución y de la opresión. Y eso tenemos que entender. Y por eso este mensaje de ánimo, para que tú y yo nos sintamos empoderados a seguir al Señor, nos sintamos empoderados a ser fieles y perseverantes como era Daniel. A Daniel se le reconoce que era fiel y perseverante. Darío, cuando va a buscarlo a la cueva de los leones, le habla Daniel y su perseverancia, dice Darío. Él reconoce que ese hombre se la puede, la lleva, es un tipo aguerrido, un tipo que lucha. ¿Ok? Nosotros somos llamados, nosotros, tú y yo, somos llamados a perseverar en esta fe. Somos llamados a perseverar en el conocimiento de la profecía. Somos llamados a perseverar en el conocimiento y la adoración de Cristo. Para que esto tome fuerza en nosotros. ¿Y saben para qué? Para que miren lo que pasa acá. Dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis que la iglesia, antes del fin, antes de que venga el anciano de días, antes de que el reino sea dado a Jesucristo completamente, antes de que nosotros seamos bendecidos por el Señor y se nos dé la victoria, nosotros como iglesia vamos a sufrir opresión. Y tú tienes que saberlo. Yo lo tengo que saber y tener presente. Vamos, hermanos, vamos a sufrir opresión. Los que queramos ser fieles, los que queramos perseverar, los que queramos guardar la promesa, vamos a ser perseguidos. Y déjenme darles solamente algunos ejemplos. Dice el versículo 18 del capítulo 11. Versículo 18 del capítulo 11 de Apocalipsis. Las naciones se enfurecieron. ¿Contra quién? Contra la iglesia, pues, hermano. Más adelante, miren lo que dice. En el verso 12. Por lo cual, capítulo 12, verso 12. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y fíjense qué pasa acá, verso 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Saben quién es la mujer en el libro de Apocalipsis? Es la iglesia. Es la iglesia.
que había dado a luz al hijo varón. Es la iglesia, es Israel. Es Israel quien da a luz el hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Es Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que pudiera volar lejos de la presencia de la serpiente al desierto por un tiempo para que sea sustentada, dice. Pero sigue el texto adelante, verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer a ir a la tierra y abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca, porque el dragón, la serpiente, quiere atacar a la iglesia. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y no quiero extenderme mucho, pero fíjense acá, verso número 9 del capítulo 13. Verso 9 del capítulo 13. Si alguno tiene oído, que oiga. Y fíjense acá, si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Pero pastor, ¿por qué tan terrible todo lo que nos dice? Porque no podemos vivir como niños, queridos hermanos. Porque nosotros no podemos vivir solo de leche, ¿me entienden? Nosotros no podemos vivir como que vamos el domingo a la iglesia, ¿cierto? Oremos. Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien. Es tanto el desafío que tenemos por delante, y esta iglesia local y todas las que son, que si nosotros no nos unimos, no nos empezamos a conocer mejor, no empezamos a invertir tiempo los unos en los otros, no empezamos a apoyarnos, queridos hermanos, si no dejamos la crítica de lado y empezamos a abrazar más el amor y el perdón, hermanos, vamos a ser del grupo que será vencido, queridos hermanos. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que unirnos porque no conocemos la adversidad que viene. No sabemos cómo es. No sabemos cómo se desarrolla. ¿Ok? Y hay mucho más que podría leer aquí. En realidad hay textos en el Apocalipsis donde hace referencia a estos 10 cuernos y los imperios que salen a partir de allí. Ustedes pueden leer. Pero quiero terminar haciendo alusión a una parte del libro de Apocalipsis que tiene relación con la condenación de la gran ramera y con la caída de Babilonia. Babilonia, queridos hermanos, es la ciudad de Satanás. Es en contrapunto con Jerusalén, que es la ciudad de Dios. ¿Quién es la ciudad de Dios? ¿Quién es Jerusalén? Somos la iglesia. Nosotros somos la gran Jerusalén. Nosotros somos los que hemos sido labrados a partir de los patriarcas y los apóstoles. Lean allá y sumérgense en la Biblia. Pero Babilonia es el contrapunto. Babilonia es donde Satanás ejerce su poder, donde Satanás ejerce su señorío. ¿Y qué es lo que produce Babilonia? Produce todo lo que a Satanás le gusta. Y nuevamente acá tenemos que volver a Daniel, porque Daniel vivió en Babilonia. ¿Y saben qué? Nosotros hoy día también vivimos en Babilonia. Nosotros vivimos en un mundo que fue entregado por este momento de tiempo a Satanás. Fue entregado por un momento de tiempo. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿El reinado último de quién es? Es del Señor. Pero así como el Señor permitió que el pueblo viviera bajo el dominio de Nabucodonosor, el Señor hoy día permite que nosotros vivamos bajo el dominio de presidentes y reyes que siguen bajo la influencia satánica. Digámoslo con todas sus letras, sin aquí no hay grupo. ¿Ok? ¿Y qué pasa acá? Que esta ciudad, que es Babilonia, celebra, danza, y fíjense qué interesante, tiene expresiones culturales que son propias del rey que los gobierna. Y cuando el Señor venga y el Señor haga su juicio, miren lo que va a pasar con Babilonia. Verso número 20 del capítulo 18. Voy a leer. Regocíjate sobre ella. ¿A quién le dice? A nosotros, a la iglesia. Regocíjate sobre ella. Es difícil para nosotros, nos enseñan, no nos reímos de nada, ¿cierto? Pero, ¿qué tienes que leer aquí? ¿Ya? Regocíjate sobre ella, cielo y también ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ellos por ustedes.
Aquí se está consumando el 27 capítulo 7 de Daniel. Entonces un ángel poderoso como una piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El sonido de artistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ellas fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Por eso, queridos hermanos, hoy día más que nunca tenemos que atentar a la palabra del Señor que dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y la luz no se puede poner bajo la mesa. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que brillar. Y nosotros brillamos conociendo a nuestro Dios y siguiéndolo, fortaleciéndonos. Porque todo el sistema que existe, que nunca antes en la vida había existido, hermanos. Hoy día nosotros en la iglesia está sumida en una batalla cultural que no existe nunca jamás en la historia. Y que es producto de la globalización. Esto es nuevo. Nunca ninguna iglesia había vivido bajo una presión tan terrible y que cada vez es mayor. Nosotros como iglesia no podemos ser parte de ello. Y allí hay una lucha interior que cada uno debe dar para discernir los tiempos, para discernir las cosas. ¿Me entienden? Aquí ningún pastor se va a parar a decirte qué película de Netflix tienes que ver. No se trata de eso. Pero se trata así de entender que nos quieren pasar, ¿cómo se dice? ¿Oveja por liebre? Gato por liebre. Gato por liebre. Y allí estamos nosotros, en nuestra vida devocional diaria. Y como Daniel lo hacía 3 veces al día orando, sin cesar hasta el día de su muerte, nosotros somos llamados, queridos hermanos, a despertar. Se nos viene un año nuevo por encima, que tenemos que vivir con expectativa, que tenemos que vivir con alegría, que tenemos que vivir con optimismo, porque el Señor es el Señor, porque la iglesia nunca será arrollada más de lo que el propio Señor pueda permitir, porque así también dice: el que está destinado a cautiverio va, pero vamos en la compañía del Señor. El Señor nos está llevando. Si hemos de padecer, vamos confiando en su soberanía, pero vamos optimistas como Daniel, cuando fue arrojado al pozo de los leones. Él fue optimista. Y cuando fue Darío a buscarlo, él dijo: ninguno de los leones me hizo daño. Y después, cuando la familia de estas personas que quisieron entregar a Daniel y traicionarlo fueron asomadas al foso de los leones, dice la Escritura que ellos ni siquiera llegaban al fondo y todos los leones nos despedazaron. Hermanos, podemos morir de repente si es la voluntad del Señor por seguirle y por serle fiel, pero sepas tú que morirás en la soberanía de Dios. Por eso que tenemos que levantarnos y ser fieles, para que podamos prevalecer y crecer y desarrollarnos como iglesia y gozar al Señor que nos llama y vivir de Jesucristo, de su dominio, y alabarlo para siempre. Entonces, que el Señor a todos nos dé fuerza para estos tiempos, que el apóstol Pablo entendía siempre que eran los tiempos finales, y nosotros no podemos pensar distinto. Oremos. Señor, entregamos este tiempo en tus manos y pedimos, oh Dios, que esta palabra que ha sido sembrada dé fruto en cada uno de nuestros corazones. Aquí habemos abuelos, padres, hijos, todos con cierta responsabilidad en el campo en donde tú nos pusiste. Ayúdanos, oh Dios, a serte fiel. Ayúdanos, oh Dios, a seguirte. Ayúdanos, oh Dios, a darte la prioridad por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.